Bueno, muchachos, buenas noches. Vamos a continuar con el capítulo y a ver si terminamos el cuerpo humano. Está llevando mucho tiempo, es demasiado y bueno, lo sé, lo sé. Tal vez en un día uno puede desocupar este capítulo, pero realmente es mucho. Es mucho en mi caso que trabajo y tengo que llegar a casa a continuar con mis labores académicas. Pero bueno, si lo están haciendo igual, no se rindan, continúen y sigan luchando por el sueño de ser EMT. En fin, el sistema digestivo, anatomía. El sistema digestivo, también llamado sistema gastrointestinal, está compuesto por el tracto gastrointestinal, el estómago, intestinos, intestinos, la boca, las glándulas salivales, faringe, esófago, hígado, vesícula biliar, páncreas, recto y el ano. La función de este sistema es digestión. Es el procesamiento de los alimentos que nutren las células individuales del cuerpo. La mayoría de los órganos de este sistema se encuentra dentro del abdomen. El abdomen es la segunda cavidad corporal más importante. Contiene los órganos principales de digestión y excreción. El diafragma separa el tórax de la cavidad abdominal anterior y posteriormente. Las paredes abdominales musculares gruesas crean los límites de este espacio. Inferiormente, el abdomen está separada de la pelvis por un plano imaginario que se extiende desde la sínfisis púbica a través del sacro. Algunos órganos se encuentran en el abdomen y la pelvis, dependiendo de la postura del paciente. Ok, entonces aquí en esta imagen podemos ver cómo está la cavidad del pecho. Nos muestran el diafragma cómo está y la cavidad abdominal. Aquí podemos encontrar como el dorso, que es prácticamente desde los hombros hasta la pelvis, como mencioné anteriormente, que es una línea imaginaria. Está la pelvis, el abdominal wall, la pared abdominal, el plano del sacro y del pubic symphysis. Ok, sí, lo que acabo de decir. El sacrum aquí lo está mostrando, de la pubis. Ok. Ahora del otro lado. Ok, no es una línea plana, es una línea que viene desde el sacro hasta la pubis en diagonal. Prácticamente nos separa, a diferencia del ombligo. Ok, listo. El método más simple y común para describir las partes del abdomen es por cuadrantes. Las 4 áreas iguales formadas por 2 líneas imaginarias que se intersectan en ángulos rectos en el ombligo. En la pared anterior abdominal, la abdominal, en la pared abdominal anterior, los cuadrantes así se forman en el superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo e inferior izquierdo. Cuando lo van a nombrar, ustedes siempre van a decir cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo. Y así en inglés, upper right quadrant, lower right quadrant, upper left quadrant, and lower lower left quadrant. Ok, bueno, esperen. Upper right quadrant, lower right quadrant, upper left quadrant, and lower left quadrant. Así, ya. Y recuerden que así es como vean al paciente, no es como yo lo vea, es como siempre desde la perspectiva del paciente para definir el cuadrante, el cuadrante el que molesta y duele, ¿ok? O es el que precisamente están examinando. Y cuando están haciendo los exámenes de los cuadrantes, siempre lo hacen como de esta manera, tocando cada uno de los cuadrantes, empezando desde el cuadrante, izquierdo, superior izquierdo, inferior izquierdo,
pueden pasarse al otro lado dependiendo de cómo esté el paciente o el acceso al paciente, y nuevamente la misma, superior, superior derecho y inferior izquierdo, inferior derecho, y ya. Y aquí me imagino, ok, aquí ya podemos ver los cuadrantes que acabo de comentar. Ok, teniendo en cuenta esto, en el cuadrante superior derecho vamos a encontrar el hígado, la glándula biliar, parte del estómago, el intestino, el intestino grueso, una sección del intestino delgado, pero en el intestino grueso vamos a encontrar parte del intestino transversal y el ascendente. En el inferior derecho vamos a encontrar el apéndice, también parte del intestino grueso, pero este es el intestino ascendente. Nuevamente también encontramos parte del recto, el intestino delgado. En el superior izquierdo vamos a encontrar el estómago, ya el resto del estómago. Vamos a encontrar el vaso, spleen. Vamos a sacarlo rápido. Spleen. El vaso, sí señor. Ok, vemos esto por acá, pues si tenemos otra vez. El vaso. Parte del intestino grueso transversal y el descendente. Intestino delgado. Y en el inferior, en el cuadrante inferior izquierdo, vamos a encontrar el resto de los intestinos, que es el intestino delgado, el intestino grueso, pero esta vez el descendente, y parte del recto. Ok. Órganos y estructuras vasculares. En el cuadrante superior derecho, los órganos principales son el hígado, la vesícula biliar y una porción del colon, como ya lo mencionaba anteriormente. La mayor parte del hígado, mientras en este cuadrante casi en su totalidad bajo la protección de las costillas 8 a 12. El hígado está toda la profundidad ante el posterior del abdomen en este cuadrante, anteroposterior en el abdomen en este cuadrante. Por lo tanto, el hígado está en riesgo de sufrir lesiones en esta área. Ok. Sí, por ejemplo, cuando tú estás de pronto, cuando se parten las costillas por alguna herida o algo, tú no solamente los pulmones sufren la lesión, sino que posiblemente también pueda perforar el hígado. A eso hace referencia, ¿sí? A eso hace referencia. En el cuadrante superior izquierdo, los órganos principales son el estómago, el vaso, una parte del colon. El vaso está casi completamente bajo protección de la caja torácica, mientras que el estómago puede descender hasta el cuadrante inferior izquierdo cuando está lleno. El vaso se encuentra en el lateral y posterior porción de este cuadrante, bajo el diafragma inmediatamente en la parte inferior de entre las costillas 9 a 11. El vaso se lesiona con frecuencia, especialmente cuando se fracturan estas costillas. Ok, ven. Se pueden lesionar. En el cuadrante inferior derecho contiene dos porciones del intestino grueso. En el cuadrante inferior derecho, ok. El ciego o en este caso es el cesum. El cesum, sí. Es la primera porción en la que se divide el intestino delgado. El ilion, ojo, no lo confundan con el ilion, se abre y el colon ascendente al apéndice. Ok, conectan esa zona. Ahora, el apéndice es una pequeña estructura tubular que está adherida al borde inferior del cesum o el ciego. En el cuadrante inferior izquierdo se encuentran las porciones descendente sigmoidea del colon. Varios órganos se encuentran más de un cuadrante, varios órganos se encuentran
en más de un cuadrante. El intestino delgado, por ejemplo, ocupa la parte central del abdomen alrededor del ombligo y partes de ellas se encuentran en los 4 cuadrantes. El páncreas se encuentra justo detrás de la cavidad abdominal. El páncreas. Ahí ve. Si este es el... Ok, me prometico. Vesícula biliar, sí. Y entonces el páncreas. Momento. Páncreas. Páncreas. Ok. A ver. El cuento principal se encuentra por descendente cigomática del colon. Ilion, el colon descendente, el apéndice, un apéndice tubular, diferentes cosas se encuentran. Me perdí. Ok, ya. Porque 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El mal intestino ocupa el paro del abdomen. Del páncreas, sí, se dice igual. Pensé que estaba mala incluso hasta el traductor. Ok. Ok, nuevamente, varios órganos se encuentran en más de un cuadrante. Por ejemplo, el intestino delgado, por ejemplo, ocupa parte central del abdomen alrededor del ombligo y las partes de ellas se encuentran en los 4 cuadrantes. El páncreas se encuentra justo detrás de la cavidad abdominal en la pared posterior abdominal, ambos cuadrantes superiores. Entonces, si me está diciendo aquí el diafragma, el esófago, pero no veo el páncreas acá. Se supone que debería estar aquí. Según eso, está en la parte de atrás acá. Ok. El páncreas se encuentra justo detrás de la cavidad abdominal en la pared posterior abdominal en ambos cuadrantes superiores. El intestino grueso también atraviesa el abdomen. Comienza en el cuadrante inferior derecho. A su paso por los 4 cuadrantes, la vejiga urinaria se encuentra justo detrás de la sínfisis púbica en el medio del abdomen. Por lo tanto, mientras que en ambos cuadrantes inferiores y también la pelvis, ¿ok? El riñón y el páncreas se encuentran en el peritoneal, retroperitoneal, la pared peritoneal. Los riñones y el páncreas se encuentran en el peritoneal organs, en la parte peritoneal. Cuando hablan de la parte peritoneal, ese es el recubrimiento que recubre la pared abdominal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso cuando pasa de apendicitis pasa que a peritonitis, ¿sí? Porque al momento de explotar se infecta toda la pared peritoneal. Por eso es que se llama peritonitis. Órganos, porque se encuentran detrás de la cavidad abdominal. Están por encima del nivel del ombligo, que se extiende desde de la 11ª costilla, la tercera vértebra lumbar de cada lado. Los riñones miden aproximadamente 5 pulgadas o 13 centímetros de largo. Se encuentran justo anterior al ángulo costrovertebral, que es la unión entre el posterior aspecto y la porción inferior de la caja torácica y la columna vertebral. Páncreas, ok, el páncreas, los riñones, adrenal, la glándula adrenal que está encima de los riñones, el duodeno. El duodeno es el que conecta el estómago hacia el intestino delgado, las uretras, sí, y la vejiga. Ok. Nuevamente, entonces, se extiende de la 11ª, listo, esta parte, están por encima del nivel del ombligo, que se extiende desde las 11ª costillas a la tercera vértebra lumbar, desde la 11ª costilla
o sea, casi desde la vértebra L11 hasta la vértebra lumbar 3. Ok, desde la T11 hasta la L3. Ok, hay que tener en cuenta eso, que es la unión entre la posterior y el aspecto. Listo. Esa es la parte que toca tener clara porque no recuerdo si sale dentro de una de las preguntas. La boca está formada por los labios, las mejillas, las encías, los dientes y la lengua. Una membrana mucosa cubre la boca. El techo de la boca está formado por el paladar duro. Una membrana mucosa. El techo de la boca está formado por el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro no estoy si es en la parte del frente y el paladar blando es en la parte de atrás. El paladar duro es una placa ósea situada en la parte anterior, al frente. El paladar blando es un pliegue de membrana mucosa y músculo que se extiende posteriormente desde el paladar duro hasta la garganta. El paladar blando está diseñado para contener los alimentos que se mastican dentro de la boca para ayudar a iniciar la deglución. Perdón, problemas técnicos. Glándulas salivales. Hay dos conjuntos de glándulas salivales. Un juego en cada lado de la boca, debajo de la lengua, y el otro juego delante de cada oreja, o sea, aquí y acá. Producen casi 1.5 litros de saliva al día. ¡Hijo de pucha! La saliva está compuesta aproximadamente por un 98% de agua. El 2% restante está compuesto de moco. Ok, sales y compuestos orgánicos. La saliva actúa como aglutinante para los alimentos masticados que se tragan y como lubricante dentro de la boca. La saliva también contiene ciertas sustancias digestivas que son enzimas. Ok, la orofaringe, que está detrás de la boca, orofaringe. Tengan en cuenta eso. Es una estructura tubular que se extiende verticalmente desde la parte posterior de la boca hasta el esófago y la tráquea. Un movimiento automático de la faringe durante la deglución eleva la laringe para permitir que la epiglotis se cierre para que los líquidos y sólidos se muevan hacia el interior del esófago y lejos de la tráquea. Ok, el esófago. El esófago es un tubo plegable aproximadamente de 10 pulgadas, 25 centímetros de largo, que se extiende desde el extremo de la faringe hasta el extremo de la faringe hasta el estómago, y se encuentra justo en la parte anterior a la columna vertebral, o sea, al frente, en el pecho y detrás del pecho. Contracciones del músculo en la pared del esófago impulsan los alimentos a través de él hasta el estómago. Los líquidos pasan con muy poca ayuda. El estómago. El estómago es un órgano hueco situado en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, protegido en gran parte por las costillas inferiores izquierdas. Contracción muscular en la pared del estómago y el jugo gástrico, que contiene una gran cantidad de moco, convierte los alimentos ingeridos en una masa semisólida completamente mezclada, llamada productos unidos. ¿Cómo se dirá en inglés esto? Dice Kime. ¿Cómo se dirá esto en inglés realmente? Productos unidos. Chyme. Qué pendejo, me siento pendejo. Chyme. Ok. El chyme, que son los productos líquidos o productos unidos. El estómago produce aproximadamente 1.5 litros de jugo gástrico diariamente para ese proceso. La función principal del estómago es recibir alimentos en grandes cantidades de forma intermitente, almacenarlo y facilitar su movimiento hacia el intestino delgado, regular en pequeñas cantidades de 1 a 3 horas. Okay. La masa de alimento semisólido derivada de una comida es impulsada por la contracción muscular hacia el duodeno, la primera parte del intestino delgado. El páncreas. El páncreas es un órgano plano y sólido. Se encuentra debajo y detrás del hígado y el estómago, detrás del
peritoneo está firmemente fijado en posición profundo dentro del abdomen y no se daña fácilmente. Contiene dos tipos de glándulas y las dos porciones del páncreas están entrelazadas. Una parte es exocrina y secreta casi 2 litros de jugo pancreático al día. Este jugo contiene muchas enzimas, es ayuda en la digestión de grasa, almidón y proteína. El jugo pancreático fluye directamente al duodeno a través de los productos pancreáticos. Directamente al duodeno. Ok, la otra porción de la glándula, el islotes de Langerhans, es endocrina. Ok, estos islotes son de insulina y glucagón, que son hormonas, que producen insulina. Y el glucagón glucagón regula la cantidad de glucosa en la sangre. Ok, un momentico porque esto no está como bien. Ok, estos islotes son también son donde la insulina y la glucosa hormonas producen. Insulina y el glucagón regulan. Ok, es una combinación entre la insulina y el glucagón regulan la cantidad de glucosa en la sangre. Ahora sí. La insulina y el glucagón. Ok. El hígado es un órgano grande y sólido que ocupa la mayor parte del área inmediatamente debajo del diafragma, en el cuadrante superior derecho. También se extiende hasta el cuadrante superior izquierdo. El órgano sólido más grande en el abdomen y tiene varias funciones. Sustancias venenosas producidas por digestión son llevados al hígado y se vuelven inofensivos. Wow. Factores necesarios para la coagulación sanguínea y para la producción de hormonas normales. El plasma se forman aquí entre 0.5 a 1 de litros de bilis. Es producida por el hígado diariamente para ayudarlo en la digestión normal de la grasa. El hígado es el órgano principal de almacenamiento de azúcar o almidón para su uso inmediato por parte del cuerpo como fuente de energía. También produce muchos de los factores que ayudan en la regulación adecuada de inmunorespuestas. El hígado fácil, debido a su tamaño, se lesiona con relativa facilidad. El flujo sanguíneo en el hígado es alto porque toda la sangre que está bombeando al tracto gastrointestinal pasa al hígado a través de la vena porta antes de regresar al corazón. Además el hígado tiene un generoso suministro de sangre arterial propio. Por lo general, aproximadamente el 25% del gasto cardíaco de la sangre, 1.5 litros, pasa a través del hígado cada minuto. Wow. Conductos biliares. El hígado se conecta con el intestino a través de conductos biliares. La vesícula biliar es una pequeña bolsa que se extiende desde el conductos biliares, que sirve como reservorio y órgano concentrador de la bilis producida en el hígado. Juntos, los conductos biliares y la vesícula biliar forman el sistema biliar. La vesícula biliar descarga la bilis almacenada y concentrada en el duodeno a través del conducto biliar común. La presencia de alimentos, el duodeno desencadena una contracción de la vesícula biliar para vaciarlo. La vesícula biliar generalmente contiene entre 60 y 90 mililitros de bilis. Ok. El intestino delgado. El intestino delgado es un órgano hueco principal del abdomen. Las células se recubren recubren en el intestino delgado, produciendo enzimas y moco para ayudar en la digestión. Las enzimas del páncreas y el intestino delgado realizan los procesos finales de digestión. Más del 90% de los productos de digestión, aminoácidos, ácidos grasos y azúcares simples, junto con el agua, las vitaminas y los minerales ingeridos, se absorben a través de la pared del extremo inferior del intestino delgado en venas para ser transportado al hígado. El intestino delgado está compuesto por el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno, que mide aproximadamente 30 centímetros,
12 pulgadas de largo. Es la parte del intestino delgado que recibe los alimentos del estómago. Aquí los alimentos se mezclan con las secreciones pancreáticas, el hígado. Para más información, digestión. No entiendo. Bueno, la bilis producida por el hígado y almacenado en vesícula biliar se vacía según sea necesario en el duodeno. La bilis es de color verde-negro, pero a través de cambios durante la digestión le da a las heces su color marrón característico. Su función principal es en la digestión de grasa. El yeyuno y el ilion juntos miden más de 20 pies, 6 metros. ¿Qué? Entre el yeyuno y el ilion miden más de 20 pies, 6 metros, en promedio para formar el resto del intestino delgado. ¡Buena madre! El intestino grueso, otro órgano hueco importante. Consta del cesum o el ciego, el colon, el recto, mide aproximadamente 1.5 pies. 1.5 metros, o sea, 5 pies de largo. Uy, aquí hay 1.5 metros. Intestino. Buena madre. Bueno. De largo y rodea el borde exterior del abdomen alrededor del intestino delgado. La función principal del colon, la porción del intestino grueso se extiende desde el cesum o el ciego hasta el recto. Es absorber del 5 al 10% final de los alimentos digeridos y el agua del intestino para formar las heces sólidas que se almacenan en el recto y sale del cuerpo a través del ano. El apéndice. Recordemos que el apéndice es un tubo que se abre hacia el ciego, la primera parte del intestino grueso, en el cuadrante inferior derecho del abdomen y mide entre 8 y 10 centímetros, o sea de 3 a 4 o 5 pulgadas de largo, y puede obstruirse fácilmente como resultado de infectarse, apendicitis, que es la enfermedad, que es el término de esta inflamación. Es una de las principales causas de dolor abdominal grave y genera estrés. El recto es el extremo más inferior del colon y es un órgano grande y hueco que se está adaptando para almacenar cantidades de heces hasta que se expulsan. En su extremo terminal se encuentra el ano, un canal de 5 centímetros revestido de piel. El recto y el ano están provistos de una serie compleja de músculos circulares llamados esfínteres, que controlan de forma voluntaria y automática el escape de líquidos, gases y sólidos del tracto digestivo. El cuadro siguiente proporciona un resumen de los órganos y funciones del sistema digestivo. Bueno, vamos a leerlo. La boca descompone mecánicamente los alimentos y comienza la descomposición química de la saliva. El esófago mueve los alimentos desde la boca hasta el estómago. Es una estructura muscular y vascular. El estómago realiza la descomposición mecánica y química de los alimentos. Los alimentos, productos unidos afuera, o sea, el líquido, ¿cómo es que se dice? Chyme. Sí. La comida, la comida digerida y los productos unidos que salen. Increíble. Intestino delgado, el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno, el yeyuno y el ilion, sitio principal de descomposición química de los alimentos, absorción del agua, grasas, proteínas, carbohidratos y vitaminas. El intestino grueso tiene la absorción de agua, formación de heces, bacteria no digestión de comida, la digestión de la comida con bacterias. El recto o el ano, última porción del intestino grueso, esfínter para controlar la liberación de heces. El hígado, la producción de bilis, ayuda con los carbohidratos, proteínas y grasas del metabolismo de nutrientes dentro del torrente sanguíneo, fabrica proteínas para
la regulación inmune y coagulación, desintoxicación de la sangre, eliminación de residuos. El páncreas exocrino produce enzimas para la descomposición de proteínas, carbohidratos y grasas dentro del duodeno. Endocrino produce insulina, o sea, hay dos, que es el exocrino y el endocrino. El exocrino produce enzimas para la descomposición de proteínas y el endocrino produce insulina y glucagón. Ok, el sistema digestivo y su fisiología. La digestión de los alimentos desde el momento en que se llevan a la boca hasta que se extraen los compuestos esenciales y se entregan por el sistema circulatorio para nutrir todas las células en el cuerpo. Es un proceso químico complicado. En sucesión, diferentes secreciones, principalmente enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son sustancias diseñadas para acelerar la velocidad de reacciones bioquímicas específicas. Se añaden a la comida por las glándulas salivales en el estómago, el hígado, el páncreas y el intestino delgado para convertir los alimentos en azúcares básicos, ácidos grasos y aminoácidos. Estos productos básicos de digestión son transportados a través de la pared del intestino y a través de la vena porta. Y a través del intestino, a través de la... porque aquí el intestino cover de food, no siente base de portal vein. Sí, no está mal. Entonces, a través de la vena portal hasta el hígado. El hígado, los productos se procesan más y se almacenan o transportan al corazón a través de las venas, drenando el hígado. El corazón luego bombea la sangre con estos nutrientes a través de las arterias hasta el capilar, donde los nutrientes pasan a través de las paredes capilares para nutrir las células individuales del cuerpo. En actividad rutinaria normal, sin ningún alimento ni líquido, ingestión en absoluto, entre 8 a 10 litros de líquido se secreta diariamente en el tracto gastrointestinal. Este líquido proviene de las glándulas salivales, el estómago, el hígado, el páncreas y el intestino delgado. En un adulto sano, aproximadamente el 7% del peso corporal se distribuye en forma de líquido diariamente al tracto gastrointestinal. Si se producen vómitos o diarrea importantes durante 2 o 3 días, la persona experimentará una alteración sustancial de la composición corporal y enfermará gravemente. No hace mucho yo fui infectado de un virus que se llama norovirus, y el virus eventualmente pues cumple su función, ¿sí? Este virus ocasionó que yo cayera con una diarrea horrible. De hecho, ese virus aquí en Estados Unidos estaba contaminando mucha gente. Y claro, eventualmente lo que dice aquí es cierto, que si nomás yo tuve diarrea un solo día, horrible. Imagínense cuando tienen diarrea 2 o 3 días seguidas. La persona experimentará una alteración sustancial de la composición corporal y una enfermedad grave. Ok. El sistema linfático, anatomía y fisiología. Yo aquí tengo una gran confusión. Porque a veces confunden el sistema linfático con el endocrino. Eso sí lo tengo muy claro. Yo los confundo. Pero bueno, vamos a dejar esto claro de una vez. El sistema linfático incluye el vaso, los ganglios linfáticos. El sistema linfático es un sistema circulatorio pasivo en el cuerpo que transporta un líquido parecido al plasma llamado linfa, un líquido fino que baña los tejidos del cuerpo. Ok. El sistema linfático incluye el vaso, los ganglios linfáticos, que son pequeñas estructuras de forma ovalada ubicadas en varios lugares a lo largo de los vasos linfáticos que filtran la linfa. Bien claro. Ahora, ¿qué es la linfa?
porque aquí hay dos lymph, lo escribieron dos veces. La linfa es un líquido fino de color pajizo que transporta oxígeno. A ver, miremos qué es el color pajizo. A ver, ¿qué es el color pajizo? El color pajizo es como un naranja suave, casi tirando a café. Es como de entre café y naranja suave. Es lo que yo, para que ya entiendan. Color pajizo, que transporta oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y traspasa los productos de desecho del metabolismo fuera de las células de regreso a los capilares para que puedan excretarse. Los vasos linfáticos sanguíneos, o sea, estamos leyendo de quiénes lo contienen. La glándula timo y otros componentes sostiene tanto el sistema circulatorio y el sistema inmunitario. A diferencia del sistema circulatorio, el sistema linfático no tiene bombeo y depende de las contracciones musculares y los movimientos del cuerpo para que la linfa fluya. La linfa es un fluido fino de color pajizo que transporta, o sea, entre naranja y café, que transporta materiales desde la linfa, el tejido linfático, hacia la circulación venosa central a través de los conductos torácicos. La linfa, los vasos, forman una red en todo el cuerpo, que son los ganglios linfáticos. Se encuentran en varios lugares a lo largo del buque de los vasos de la linfa en el cuerpo. Estas diminutas estructuras ovaladas filtran la linfa. Junto con el sistema circulatorio, el sistema linfático ayuda a eliminar toxinas y otros materiales nocivos del cuerpo. El vaso también desempeña un papel importante en el cuerpo, en la función inmune del cuerpo. Alberga células inmunes que ayudan a eliminar agentes infecciosos. Ok. Ya sabemos entonces prácticamente que el sistema linfático prácticamente lo que hace es que es un sistema circulatorio pasivo que no se mueve como el sistema circulatorio, sino que se mueve a través de contracciones musculares y transporta el líquido parecido al plasma, que es la linfa, y baña todos los tejidos del cuerpo. Y la linfa lo que hace es que dice que porque transporta oxígeno también, nutrientes y hormonas a las células, y también transporta los desechos del metabolismo fuera de las células de regreso a los capilares para que se puedan excretar. Ok, entonces me imagino que cuando dice que los ayuda a excretar, los mete otra vez al torrente sanguíneo, ¿sí? Como lo dice acá, a los capilares los saca y los meten al torrente sanguíneo para que se puedan limpiar a través del hígado y los riñones y se puedan ir. Ok, esto claro. Seguimos a el sistema endocrino, anatomía y fisiología. El sistema endocrino, que este es diferente. ¿Qué es? El cerebro controla el cuerpo a través del sistema nervioso utilizando impulsos eléctricos, y el sistema endocrino usando hormonas. El sistema endocrino es un sistema complejo de mensajes y control que integra muchas funciones corporales, pero para ser más específico, el sistema es como corporales incluye la liberación de hormonas. Ok. Dice que la definición es que es un sistema de un complejo sistema de mensajes y control que integra muchas funciones corporales, incluida la liberación de hormonas. Ok. O sea, prácticamente libera las hormonas. Libera sus hormonas directamente al torrente sanguíneo. Epinefrina, no. Ok. ¿Cuáles son esas hormonas? Son la epinefrina, noradrenalina y la insulina. Son ejemplos de hormonas. Cada glándula endocrina contiene uno o más hormonas. Cada hormona tiene un efecto específico sobre algún órgano, tejido o proceso. El cerebro controla la liberación de hormonas, ya que por liberación de hormonas por las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, a ver.
Las glándulas endocrinas se secretan o liberan sustancias químicas que se utilizan dentro del cuerpo. Nuevamente, como cuáles: la epinefrina, la noradrenalina y la insulina. Para recordar, la epinefrina es un medicamento que se utiliza con frecuencia para aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero también alivia los problemas respiratorios al disminuir el tono muscular del árbol bronquiolo, una sustancia producida por el cuerpo comúnmente llamada adrenalina, y un fármaco producido por compañías farmacéuticas que aumenta la frecuencia del pulso y la presión arterial. El fármaco de elección para una reacción anafiláctica. La noradrenalina es un neurotransmisor y fármaco utilizado a veces en el tratamiento del shock. Produce vasoconstricción a través de sus propiedades estimuladoras alfa. ¿Ok? Y la insulina es la hormona producida por los islotes de Langerhans, glándula endocrina ubicada en todo el páncreas, que permite que la glucosa de la sangre ingrese a las células. Se utiliza de forma sintética para tratar y controlar la diabetes mellitus. Ok. Estas hormonas pueden tener un efecto estimulante o inhibidor sobre los órganos y sistemas del cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes miedo, tu cerebro estimula la glándula suprarrenal a través de una hormona para liberar epinefrina y noradrenalina. Esto aumenta tu presión arterial y frecuencia cardíaca. El aumento resulta en presión arterial y frecuencia cardíaca disminuye la cantidad de hormona liberada por la glándula suprarrenal. Ok, nuevamente. A ver, por ejemplo, cuando tienes miedo, tu cerebro estimula la glándula suprarrenal a través de una hormona para liberar la epinefrina y no la adrenalina. Esto aumenta tu presión arterial y la frecuencia cardíaca. El aumento resultante en presión arterial y frecuencia presión arterial y frecuencia cardíaca disminuye la cantidad de hormona liberada por la glándula suprarrenal. Luego el cerebro reduce la cantidad de estimulación a las glándulas suprarrenales. De esta manera se alcanza un nuevo estado estable de niveles elevados de alerta. Este ciclo se conoce comúnmente como bucle de retroalimentación. Ayuda a mantener los sistemas y funciones del cuerpo en balance. Y está, bueno, aquí nos da el hipotálamo, la glándula pineal, la pituitaria. Pituitaria. La paratiroides, o sea, la glándula tiroides. Y aquí está que el timus más activa en niños. Y aquí podemos ver las glándulas adrenales que están encima de los riñones y el páncreas, los óvaros y los testículos del hombre. Ok. Entonces, viene así, se estimula la glándula endocrina, después bota hormonas secretadas al torrente sanguíneo, las hormonas interactúan con las capas de los tejidos, el efecto se produce, que es un efecto que es nueva estimulación, la estimulación y nuevamente se retroalimenta con el sistema endocrino. Ok. Ay. No, esto es... este cuadrito. Bueno. La glándula adrenal encima de los riñones. ¿Cuál es la función? La responsable del estrés, la reacción de lucha y huida. Las hormonas que producen epinefrina, norepinefrina, cortisol y otros. Los ovarios en la pelvis son dos glándulas. Regulan la función sexual, las características y reproducción. Y producen, ¿qué hormonas producen? Producen el estrógeno y otras. El páncreas, el espacio retroperitoneal, regula el metabolismo de la glucosa y otras funciones. ¿Qué hormonas produce? Produce la insulina, el glucagón y otros. La paratiroides, o sea, la tiroides está en el cuello, detrás de la vesícula tiroideal. 3 de 5 glándulas. Regula el serum calcium. Bueno,
La hormona que produce es la hormona paratiroideal. La pituitaria está en la base del cráneo. Regula todas las glándulas endocrinas. Las hormonas que produce múltiple controla otras glándulas endocrinas. El tastes, esta sí no tengo ni idea qué es el tastes. El tastes. Los gustos, ok, los gustos. En el hombre, el escrotum, que es 2 glándulas. Regula la función sexual, características de reproducción. La testosterona y otras son las hormonas que produce. Y la otra es la tiroides, que está en el cuello, detrás de la naringe. Regula el metabolismo. ¿Y qué glándula tiene? La glándula la hormona de tiroxina y otras. Excesos o diferencias en los niveles de hormonas causan diversas enfermedades. En las enfermedades endocrinas, las funciones corporales específicas aumentan, disminuyen o desaparecen. Tipo 1 de diabetes mellitus es una afección endocrina común, debido a que la producción de la hormona de insulina es deficiente. El cuerpo no puede utilizar glucosa normalmente. La glucosa es el combustible principal del cuerpo. La insulina es el responsable de moverse rápidamente. Las células de glucosa, sin insulina y glucosa, el cuerpo se mueve lentamente, lo que genera una serie de complicaciones a medida que lucha por encontrar un combustible más disponible para sus células. Las personas con diabetes comienzan a quemar grasas y proteínas para crear glucosa que las células necesitan. Curiosamente, el resultado final es una cantidad cada vez mayor de sangre con niveles de glucosa como glucosa acumulada, y no puede trasladarse eficazmente a las células. En el capítulo 20, emergencias endocrinas y hematológicas, analiza cómo la presión arterial de la alta glucosa y los niveles que afectan el cuerpo. Sí, eso lo vamos a ver en el capítulo 20. Ese capítulo habla precisamente, sí, de las emergencias endocrinas, que es cuando las personas sufren, por ejemplo, del azúcar o glucosa alta. Eso lo vamos a ver allá cuando lleguemos al capítulo 20. Ok. Viene el sistema urinario. El sistema urinario controla. Ya casi acabamos, muchachos, ya casi. Vamos en la página 232 y vamos a la 236. Casi que no. El sistema urinario controla la descarga de ciertos materiales de desecho filtrados de la sangre por riñones. El sistema urinario, los riñones son órganos sólidos. Los uretras, la vejiga y la uretra son órganos huecos. Las principales funciones del sistema urinario son: 1. Controlar el equilibrio de líquidos en el cuerpo. 2. Filtrar y eliminar desechos. 3. Controlar el equilibrio del pH. Ok, nuevamente, ¿cuáles son las funciones? Controlar el equilibrio de los líquidos del cuerpo, filtrar la eliminación de desechos y controlar el equilibrio del pH. Esto del equilibrio del pH, esto lo vamos a ver, pero el pH en la sangre, cuando se vuelve alcalina y ácida, pero bueno, eso ya lo vamos a ver también. Bueno, entonces aquí vemos que cómo está el kidney, que son los riñones, ureter, que son las uretras, que son los tubitos que van desde los riñones hasta la vejiga, que ¿cómo se llama? Que es bladder, que es la vejiga. La glándula prostática, que ya saben que está en los hombres, ¿ok? Viene la uretra, el pene y el external uretra opening, la abertura externa de la uretra. El cuerpo tiene 2 riñones que se encuentran en la pared posterior muscular del abdomen, detrás del peritoneo, en el espacio retroperitoneal. Estos órganos, para que vean que es el peritoneo, es la membrana que cubre la cavidad abdominal, el peritoneo y parietal, y cubre los órganos abdominales, el peritoneo visceral, ¿ok? Ya, claro. Estos órganos eliminan los desechos tóxicos de la sangre.
o sea, los riñones de la sangre, y controlan el equilibrio del agua y sales. El flujo sanguíneo en los riñones es alto. Casi el 20% de la producción de sangre del corazón pasa a través de los riñones cada minuto. Los grandes vasos se adhieren a los riñones directamente a la aorta y a la vena cava inferior. Productos de desecho y el agua se filtran constantemente de la sangre para formar la orina. Los riñones concentran continuamente esta orina filtrada, reabsorbiendo el agua a medida que pasa por un sistema de tubos especializados dentro de ellos. Los tubos finalmente se unen para formar la pelvis renal, un área en forma de cono dentro del riñón que recorre la orina y la canaliza a través del uréter hacia la vejiga. Normalmente cada riñón drena su orina hacia la uretra, hacia el uretra, a través del cual pasa la orina por la vejiga. Una uretra pasa desde la pelvis renal cada riñón a lo largo de la superficie de la pared posterior abdominal detrás del peritoneo. Drena en la vejiga urinaria. Los uréteres son pequeños, son de 0.2 pulgadas, o sea, como 5 centímetros de diámetro, o sea, a lo ancho, para que lo entiendan. Tubos huecos y musculares y la peristalsis. Pues tubos musculares, la peristalsis. ¿Qué es la peristalsis? Es la contracción ondulatoria del músculo liso. Ah, ok, la peristalsis. Que no se me olvide. Esos son los músculos que hacen para mover la comida adentro, los cuales el uretre y otros órganos tubulares impulsan su contenido. Una contracción ondulatoria del músculo liso ocurre en los tubos, sirven para trasladar la orina y la vejiga. ¿Cómo dice peristalsis? ¿Sí? ¿En inglés? Peristalsis, ok. Wave-like. Una contracción ondulada, ok. La vejiga urinaria se encuentra inmediatamente detrás de la sínfisis púbica, en la cavidad pélvica, y está compuesta del músculo liso con una membrana de revestimiento especializada. Dos uretres ingresan posteriormente en su base a cada lado. La vejiga se vacía en el exterior del cuerpo a través de la uretra. En un hombre, la uretra pasa desde la base anterior de la vejiga a través del pene. En una mujer, la uretra abre de frente a la vagina. En un adulto sano forma entre 1.5 y 2 litros de orina cada día. Este desecho se extrae y se concentra en los 1500 litros de sangre que circula por los riñones a diario. No es que tengamos 1500 litros de sangre en el cuerpo, no, tenemos 6 litros, pero circulan, eso es lo que habla, sí, circulan 1500 litros de sangre en el día, ok, para que no lo confundan, porque ya me los conozco. Ok, ahora, el sistema genital, anatomía y fisiología. De esto espero tener un conversatorio con mi esposa, que ella trabaja precisamente con escaneando mucho esto, y ella nos puede dar una pequeña clase precisamente sobre esto. El sistema genital controla los procesos reproductivos. Los genitales masculinos, a excepción de la próstata y las vesículas seminales, se encuentran fuera de la cavidad pélvica. Los genitales femeninos, con excepción del clítoris y los labios, están contenidos internamente en el interior de la pelvis. Los órganos reproductores masculinos y femeninos tienen ciertas similitudes y, por supuesto, diferencias básicas. Producen espermatozoides y óvulos y órganos reproductivos, hormonas, y se juegan un papel importante en las relaciones sexuales y la reproducción. El sistema reproductor masculino, sus órganos. El sistema reproductor masculino está formado por testículos, el epidimo y los conductos referentes, la próstata y vesículas seminales, el pene. Lo podemos ver en la siguiente figura, ya lo vamos a ver.
Cada testículo contiene células y conductos especializados. Algunos de ellos producen semen masculino, hormonas, y otros desarrollan espermatozoides, hormonas. Espermatozoides, que son hormonas. Los espermatozoides son absorbidos directamente por el torrente sanguíneo desde los testículos. Los espermatozoides son inmaduros y se trasladan desde los testículos hasta el epidimo para que puedan desarrollarse. Los espermatozoides son transportados a través de los conductos deferentes hasta el epidimo, vesículas seminales, donde se almacenan. Durante la eyaculación pasan a través de la uretra. Ok, entonces aquí podemos ver el sistema reproductor masculino, que están las uretras, la glándula, la vejiga, vasa deferintia, no sé qué es esto. Aquí viene la glándula próstata, pero esto es otra cosa. Ah, ok. La próstata, la epidimis, ok, el testículo, el pene, el glande, el escrotum, la uretra, la glándula prostática, el pubic bone, ok. La función del sistema reproductor es reproducirse. Los espermatozoides pueden unirse a un óvulo para formar un embrión. Además de la reproducción, este sistema es responsable de la producción del sexo. Muchas de estas características físicas de los hombres, como el aumento de masa muscular, el vello corporal, la voz profunda, se atribuyen a los poderosos efectos de las hormonas liberadas por los testículos. Por último, el pene, aunque forma parte del sistema reproductor, también forma parte del sistema urinario. Cualquier daño o infección al pene puede causar problemas dentro de la vejiga y los riñones. El sistema reproductor femenino y sus órganos. Los órganos reproductores femeninos incluyen los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Los ovarios, al igual que los testículos, producen las hormonas del sexo y células especializadas para la reproducción. El sexo femenino, las hormonas se absorben directamente en el torrente sanguíneo. Un óvulo especializado o célula huevo madura y se libera regularmente durante los años reproductivos de la mujer adulta. Los ovarios liberan un óvulo maduro aproximadamente cada 28 días. Este óvulo viaja a través de las trompas de falopio, donde normalmente ocurre la fecundación. Las trompas de falopio están fuera del útero, y aquí vemos una imagen donde muestra cuáles son los tubos uterinos, los ovarios, el útero, la cervix y la vagina. Ok, las trompas de falopio, a veces llamadas trompas uterinas, se conectan con el útero y llevan el óvulo a la cavidad de este órgano. El útero tiene forma de pera y es hueco, con paredes musculosas. La abertura estrecha del útero hacia la vagina es el cuello uterino. La vagina, el canal del parto, es un tubo muscular distensible que conecta el útero con la vulva, los genitales y los extremos femeninos. La vagina recibe el pene durante las relaciones sexuales, cuando el semen se deposita en él. Los espermatozoides en el semen pueden pasar por el útero y fertilizar un óvulo. Típicamente en la trompa de falopio, lo que resulta en el embarazo, si este embarazo llega a su fin alrededor de 40 semanas. El neonato, o sea el bebé, pasará por la vagina y nacer. La vagina también canaliza el flujo menstrual desde el útero hacia el cuerpo. Las funciones del sistema reproductor femenino son similares a las del sistema reproductor masculino: reproducción y equilibrio normal. Ok, la cadena de vida. La cadena de soporte vital. Para realizar su trabajo, las células, tejidos y órganos del cuerpo, independientemente de su función, dependen del
suministro confiable de oxígeno y nutrientes y la eliminación de desechos. El oxígeno y los nutrientes llegan a las células a través de los sistemas respiratorio y circulatorio. Los nutrientes se derivan de los alimentos que comemos después de que el sistema digestivo los descompone, entre otras cosas, en glucosa. El sistema circulatorio luego entrega estos suministros mientras recoge y transporta los desechos a través del proceso de perfusión. Si se producen interferencias en este sistema de administración, hace que las células se dañen o mueran. Las células utilizan oxígeno para convertir los nutrientes disponibles en energía química a través del proceso bioquímico de metabolismo. Nuevamente, ¿el metabolismo qué es? Es el proceso bioquímico que resulta en la producción de energía a partir de nutrientes dentro de las células, también llamado respiración celular. El trisfosfato de adenosina, ATP, es el nucleótido involucrado en el metabolismo energético utilizado para almacenar energía. Se utiliza en la energía de metabolismo y almacenamiento. Bueno, las células prefieren utilizar oxígeno para este proceso, denominado metabolismo aeróbico, que significa con aire. Bueno, pues, ¿qué mejor que eso? Significa con aire, metabolismo aeróbico, con aire, ya que al hacerlo se proporciona a las células 15 veces más ATP de lo que es posible sin oxígeno. Los productos de desecho de metabolismo aeróbico son dióxido de carbono y agua. En la ausencia del oxígeno, la mayoría de las células recurren a un medio más rápido pero menos eficiente para producir ATP, llamado metabolismo anaeróbico. Ok, en la ausencia de oxígeno, o sea, cuando dejamos de respirar, voluntaria o involuntariamente, las células recurren a un medio más rápido pero menos eficiente para producir ATP. Ok, llamado metabolismo anaeróbico, sin aire. El subproducto más conocido del metabolismo anaeróbico es ácido láctico. Por eso a veces podemos encontrar que la acidez que habla, el pH, o es más alto o es más bajo o está equilibrado, que es el material que provoca el ardor muscular durante las actividades anaeróbicas, como el levantamiento de pesas. La mayoría de las células pueden tolerar metabolismo anaeróbico. Metabolismo anaeróbico, miremos qué es esto rápido. Nuevamente, el metabolismo que tiene lugar en ausencia de oxígeno. Principal subproducto es el ácido láctico. Durante solo 1 a 3 minutos. Y algunas células especializadas como el del corazón y el cerebro no pueden sobrevivir entre 1 y 3 minutos. Algunas células especializadas como las del corazón y el cerebro no pueden sobrevivir sin un suministro constante de oxígeno. Por eso es el RCP, para que fluya el oxígeno la sangre a través del cuerpo. Y por eso se le mete aire a los pulmones para que la sangre que está circulando empiece a oxigenarse. Ok. Las células del cerebro, por ejemplo, comienzan a morir después de solo 4 o 6 minutos sin oxígeno. Como ácido láctico, otros desechos se acumulan alrededor de las células. La zona se vuelve tóxica. Las células expuestas a estos desechos tóxicos pueden morir si se da suficiente tiempo y una cantidad suficiente grande de células afectadas. Órganos enteros pueden fallar y el individuo puede entrar en paro cardíaco. ¡Wow! La fuerza principal que permite todo este movimiento material, de este movimiento de material, es el oxígeno, desechos, nutrientes y la difusión. Ya saben que difusión es cuando pasa el oxígeno de alta concentración a un área de menor concentración o a mayor concentración. El movimiento de gas de una zona, el movimiento de un gas desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Recuerda que cuando respiras, el oxígeno se desplaza de una zona con mayor concentración a una de menor concentración. Ok. Palabras de sabiduría. Recuerden, cuando las células funcionan con oxígeno, ellos usan el metabolismo aeróbico, o sea, con aire. Cuando las células funcionan con oxígeno, ellos usan el metabolismo aeróbico. Generan grandes cantidades de ATP. Nuevamente, ¿qué es ATP? Es el nucleótido involucrado en el metabolismo energético, utilizado para almacenar energía. Generan grandes cantidades de energía celular y producen desechos de dióxido de carbono y agua. Cuando las células funcionan sin oxígeno,
ellos usan metabolismo anaeróbico. Cuando las células funcionan sin oxígeno, ellos usan metabolismo anaeróbico. Generan pequeñas cantidades de ATP, o sea, de energía celular, y proporcionan ácido láctico como residuo. Las células están rodeadas por un líquido que permite el movimiento fácil entre nutrientes y desechos. Una propiedad física de este líquido es un factor crítico para la supervivencia de las células, es el pH, que es la medida de acidez o alcalinidad en una solución. Soluciones de alto nivel, las soluciones son con un pH de 7. B. Se consideran alcalinas. Mayores a 7 se consideran alcalinas. Un ejemplo común es el jabón. Las soluciones con un pH de jabón de un pH bajo en un pH bajo, entonces tendría que ser un pH menor a 7. Se consideran ácidos. Ok. Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en las baterías de automóviles son un ejemplo de solución que no es nada ácida, que no es ni ácida ni alcalina. Se considera neutra porque tiene un pH de 7. Las células del cuerpo requieren existir en un entorno casi neutral. El cuerpo gasta una gran cantidad de energía para mantener un pH normal. El pH humano normal es de 7.35 a 7.45. Los productos del desecho de las células suelen ser ácidos, como dióxido de carbono. Dióxido de carbono se transporta al combinarse con agua para crear ácido carbónico, que es más soluble en el plasma. El plasma también contiene bicarbonato de sodio, que es alcalino y ayuda a amortiguar o neutralizar los productos de desecho de los ácidos de las células. Eso se me había olvidado, es verdad. Yo decía, pero ¿cómo es posible que si yo me acuerdo que eso le hice esa pregunta a un paramédico, pero ¿cómo es posible que el cuerpo haga eso si precisamente se sabe que los residuos de las células son ácidos? Y me decía, claro, pues porque la sangre en el plasma tiene precisamente bicarbonato. Ok, entonces yo, ok, ya ahora lo entiendo. El cuerpo gasta una gran cantidad, ok, espérame, contiene carbonato que es alcalino y ayuda a amortiguar, ok. La sangre y los pulmones interactúan continuamente para ayudar a mantener el nivel de pH. La sangre y los pulmones interactúan continuamente para ayudar a mantener los niveles de pH del cuerpo, controlando el nivel de dióxido de carbono y por lo tanto el nivel de ácido carbónico en la sangre. Si la sangre se vuelve ácida, los centros respiratorios del tronco encefálico aumentan la respiración para soplar más dióxido de carbono, o sea, para expulsarlo. Si es demasiado dióxido de carbono, se elimina. Entonces el cuerpo puede volverse demasiado alcalino. Si es demasiado dióxido de carbono, entonces... bueno, entonces aquí lo voy a explicar de esta manera, como me lo explicaron a mí. Cuando el cuerpo necesita eliminar todo ese dióxido de carbono, no quiere decir que empieza a hacer para botar todo ese dióxido de carbono. De hecho, lo que hace es acumularlo. Entonces, cuando la persona se hiperventila, el ácido láctico que siguen en las células o el dióxido de carbono permanece en el cuerpo. Entonces, la sangre se vuelve ácida. Entonces, cuando respira, ¿sí?, el cuerpo se va a volver alcalino porque va a acumular mucho oxígeno. De hecho, por eso hay que saber poner las máscaras de oxígeno, porque al respirar demasiado oxígeno, el cuerpo no va a tener como... va a tener más oxígeno. Es incongruente, pero es verdad. Va a tener más oxígeno
y no va a tener no va a tener cómo producir, no sé cómo explicarlo, pero se llena tanto de oxígeno que la sangre se vuelve alcalina y la acidez baja demasiado, o sea, la sangre se vuelve alcalina, ¿sí? Es un proceso un poco complicado. Yo tengo que hacer un video con él para que me explique o nos explique bien todo ese proceso. Entonces, el cuerpo puede volverse demasiado alcalino. ¿Qué es lo que sucede durante la hiperventilación? Cuando espéreme, es demasiado dióxido de carbono se elimina, entonces el cuerpo puede volverse demasiado, lo que sucede durante la hiperventilación. Sí, respiración rápida o profunda que reduce los niveles de dióxido de carbono en la sangre por debajo de lo normal. Puede provocar aumento de la presión intratorácica, disminución del entorno venoso y una hipertensión cuando se asocia al uso del dispositivo de bolsa de mascarilla. ¿Ven? Este tema, ojalá pueda ponerlo de presente para poderlo interpretar mejor con la persona que me lo explicó. Ojalá pueda hacerlo para que esto se vuelva más entendible. De hecho, déjenme mirar una cosa. Ya hice unas cuentas y posiblemente el viernes pueda hacer el video con él para que nos explique mejor sobre esta precisa parte. Ok, y ya para terminar, que precisamente ya estamos a puertas de terminar. A puertas. Miércoles. Bueno, estamos a puertas. Fisiopatología. Como se mencionó anteriormente, la fisiopatología es el estudio de cómo los procesos fisiológicos normales se ven afectados por la enfermedad. Muchas enfermedades pueden ocurrir en pacientes y hará como resultado en llamar al servicio médico urgente. Algunos ejemplos son la diabetes, una enfermedad del páncreas, neumonía, una enfermedad de los pulmones. Diabetes, enfermedad del páncreas, neumonía, enfermedad de los pulmones y un ataque, una enfermedad y un ataque, este es diferente, y un stroke, que es un derrame, es el resultante de una enfermedad del cerebro. Se discuten los cambios fisiopatológicos que ocurren con enfermedades específicas y traumatismos, específicamente en los capítulos de sección 6 médico y sección 7 trauma. Así, venga, desarrollo de la vida, levantamiento de pacientes. Ya pues, pensé que trauma y eso eran en más adelante. Trauma es como el 24. Emergencias ginecológicas, resumen de trauma. Ah, sí, trauma es en el 25. Ok, no sé. En la sección 6, médico y sección 7, trauma. Compromiso respiratorio y shock son cuando dicen, está entrando el shock o choque. Son dos emergencias comunes que probablemente encontrarás en su trabajo como un EMT. Esta sección proporciona una descripción general de los compromisos respiratorios, el shock y la alteración de las células del metabolismo como antecedentes de cómo responde el cuerpo a una enfermedad o lesión. El compromiso respiratorio. El compromiso respiratorio es la incapacidad del cuerpo para mover gas de manera efectiva, lo que puede resultar en un nivel disminuido de oxígeno en el cuerpo por hipoxia. Ya saben que la hipoxia, para ser específicos, es concentración deficiente de los tejidos. Eso es la hipoxia. Y la otra es la hipexia. Ay, fue pucha. Momento.
Lo que estoy tratando de decir es de la perfusión, cuando toda la sangre está fluyendo de manera normal y el ciclo normal. La hipoxia, que es la concentración deficiente de oxígeno, pero en los tejidos, esa es la hipoxia, pero la hipoxemia es el nivel bajo de oxígeno en la sangre. Son tres términos parecidos, pero que tienen relación, pero son diferentes. Nuevamente, la hipoxia es la concentración deficiente de oxígeno en los tejidos, en específico en los tejidos. La hipoxemia es el nivel bajo, pero en la sangre. Y cuando el proceso todo está bien, estamos hablando de la perfusión, ¿sí? Eso es de lo que estamos hablando. Pues ya sabemos que la perfusión es el proceso normal en el cual la sangre y otros fluidos se desplazan a través de todo el sistema circulatorio del cuerpo hacia los órganos y tejidos, y esto aporta oxígeno y nutrientes a los tejidos y elimina los desechos del cuerpo. Entonces, nuevamente, el compromiso respiratorio es la incapacidad del cuerpo para mover gas de manera efectiva, lo que puede resultar en un nivel disminuido de oxígeno en el cuerpo, o sea, la hipoxia. Un nivel elevado de dióxido de carbono en el cuerpo, que es la hipercapnia. Un nivel el de dióxido de carbono, hipercapnia. Un nivel anormalmente alto de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Hay otro término que es se me olvida el nombre, es yo por aquí lo preciso, isquemia, no, la hipoxemia, no, la hipoxemia, no, es un nivel bajo de sangre, es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre, ok, pero hay otro precisamente que cuando ya, no, sí, ese es el que seguramente el que yo me refiero, cuando hay poco oxígeno en la sangre, pero para poder regular eso lo hacemos para poder regular eso hacemos una oxigenoterapia hiperbárica, y es el tratamiento que utiliza la cámara especial de la cantidad de oxígeno de sangre para aumentar la cantidad de oxígeno de sangre. ¿Cuál es? Es la máscara. Ese es el de oxigenoterapia hiperbárica, o sea, para aumentar los niveles de oxígeno en la sangre. Pero la hipercapnia es un nivel anormalmente alto de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo, también llama hipercapnia. Ok. O ambos, hipoxia e hipercapnia. Recordemos que los dos conceptos de respiración, ventilación, de los dos conceptos de la respiración, que son la ventilación y la respiración, que la ventilación es el movimiento del aire entre los pulmones y el medio ambiente, mientras que la respiración es el proceso de intercambio de gases. El compromiso respiratorio se produce cuando estas funciones se ven afectadas, por ejemplo, ¿por qué? Por la apnea. Okay. Factores que perjudican la ventilación. La ventilación es el movimiento. La capacidad de mover el gas hacia adelante y hacia atrás puede verse afectada en una variedad de formas. ¿Qué es? Un bloqueo de las vías respiratorias, por ejemplo, si una persona se atraganta con lo que está comiendo, esto bloquea parcial o totalmente el movimiento del aire a través de la tráquea. En las vías respiratorias también puede estar bloqueada por cuerpos extraños, por ejemplo, juguetes, dientes rotos, hinchazón en las vías respiratorias, traumatismos en la boca o en el cuello, y deglución de la sangre o vómito. Los más comunes en las vías respiratorias son la obstrucción, es un bloqueo provocado por la lengua. Cuando una persona está inconsciente, la lengua se relaja y se hunde en dirección posterior en la boca. El paciente no puede tragarse la lengua. Ok. Cuando está inconsciente, la lengua se relaja y se hunde en la dirección posterior. Cuando el cuerpo está relajado y preciso está en posición hacia atrás, con la boca hacia arriba, o sea, en posición con el cuerpo hacia arriba, ya sabemos que cuáles son las posiciones del cuerpo, que una es prone, que es con la boca abajo, y supine o supino, que es con boca arriba. Cuando el cuerpo está en supine o supino, la lengua se relaja y se mete hacia la cavidad bucal, lo que hace
que las vías respiratorias se puedan tapar. Entonces, por eso cuando tú tienes un paciente de trauma, lo primero que haces es abrir la boca, abrir las vías respiratorias y sacar la lengua. Para eso hay los aparaticos que ya hemos visto, que es el OPA. Lo metemos para que empuje la lengua hacia afuera y la persona pueda respirar. A eso hace referencia. Cuando una persona está inconsciente, la lengua se relaja y se hunde en dirección posterior a la boca. El paciente no puede tragarse la lengua, pero la lengua relajada puede bloquear la apertura hacia la tráquea. Afortunadamente, en las vías respiratorias se puede abrir fácilmente con técnicas manuales. Esto se discutirá más adelante en capítulos posteriores. Eso se llama, por ejemplo, en trauma, eso se llama el jaw thrust maneuver, que es la apertura de la mandíbula hacia adelante. En dormido o inconsciente la persona no va a sentir el movimiento, pero tú le vas a abrir la boca. Esto lo estoy haciendo solamente con mis dedos gordos. Yo no estoy moviendo la boca. Lo que hace es eso. Al hacer ese movimiento, ¿sí?, aleja la mandíbula de esta parte de la boca y evita que se obstruya más la vía respiratoria por la lengua, ¿sí? Bueno, la alteración de los músculos respiratorios afectará el movimiento del gas hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Las enfermedades neuromusculares como parálisis cerebral puede interferir con la capacidad del cerebro para enviar señales al diafragma. El trauma puede dañar el nervio frénico. Ya saben que el nervio frénico es el que mueve el diafragma. El nervio que envía señales al diafragma para contraer e iniciar la respiración, o dañar el tronco encefálico. Si se ven niveles de conciencia en un paciente que es demasiado bajo, pueden producirse problemas respiratorios. Esto significa que cualquier afección que resulta en una pérdida de conciencia que puede tener un efecto directo en ventilación. Por ejemplo, un jugador de fútbol que queda inconsciente después de recibir un golpe en la cabeza durante un partido puede tener daños de ventilación. La ventilación también puede verse afectada cuando en las partes inferiores de las vías respiratorias, ya sabemos que estamos hablando de aquí para abajo, estas son las vías inferiores, está obstruido fisiológicamente, por ejemplo, durante un asma o un ataque temprano de asma, temprano en un ataque de asma, de que hay resultados de hiperventilación, en una disminución de la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. A medida que el paciente se fatiga, el nivel de dióxido de carbono aumenta. La contracción de los músculos que rodean las vías respiratorias inferiores impide una respiración eficaz de ventilación. La ventilación también puede verse afectada por numerosos otros factores, incluidos los medicamentos por sobredosis, lo que deprime el sistema nervioso central, por un traumatismo en la pared torácica, y reacciones alérgicas se comentan en sus respectivos capítulos en mayor detalle. Ok. Factores que perjudican la respiración. Deterioro de la respiración, el movimiento del gas a nivel celular. También puede causar compromiso respiratorio. Un cambio en la atmósfera puede interferir con la capacidad de una persona para respirar. El aire que respiramos es 21% oxígeno y el aire que exhalas es 16% oxígeno. Ok, el aire que respiramos es 21% oxígeno y el aire que exhalas es 16% oxígeno. Esto significa que tan solo un margen de seguridad del 5% para una concentración de oxígeno en el aire que respiras. En ciertas situaciones, por ejemplo, en un incendio, el oxígeno es desplazado por otro gas. Cuando no hay suficiente oxígeno en el aire, oxígeno insuficiente se inhala, lo que significa que hay menos oxígeno en los alvéolos para difundirse en la sangre que pasa por los pulmones.
si las células del cuerpo no tienen suficiente oxígeno, sino que si no se les entrega no podrán funcionar con normalidad. Ok, obviamente, si las células no tienen oxígeno, pues no van a funcionar, eso es obvio. ¿Y va a empezar cuál es el proceso? No, el aeróbico es con aire. El anaeróbico, ok, anaeróbico. Entonces la respiración puede verse afectada también por grandes altitudes. A grandes altitudes las presiones de los gases cambian. La baja presión atmosférica de oxígeno a grandes altitudes puede perjudicar el movimiento del oxígeno hacia la sangre. Palabras de sabiduría. Hay dos formas de expresar cantidad de oxígeno en el aire, como porcentaje directo, como fracción de la cantidad inspirada de oxígeno, que es F10 a la 2, y o no sé, que se expresa como, ¿cómo era esto en inglés? A ver, para de pronto se pueda ver mejor. No. Fraction inspired oxygen 2, O2. Ok. Es fracción inspirada de oxígeno, y el oxígeno obviamente está representado con el O2. Ok, entonces la fracción Y, porque aquí muestra Y, quién sabe. Bueno, la fracción de inspiración de oxígeno, que es FiO2, se expresa como el equivalente decimal del porcentaje de oxígeno siendo entregado. Por lo tanto, porque el oxígeno constituye el 21% del aire del ambiente de la habitación, la fracción de inspiración de oxígeno del aire ambiente de la habitación es de 0.21. Oxígeno de una máscara de antirrespiración, o sea que aquí dice antirrespiración, pues que no reingresa nuevamente el aire, es de 15 litros por minuto, es aproximadamente 90%. Por lo tanto, la fracción de inspiración de oxígeno del aire en una máscara sin rebreather a 15 litros por minuto es aproximadamente de 0.9. Ok, o sea, tiene mayor concentración de oxígeno. La respiración también puede verse comprometida cuando se altera el movimiento del gas a través de la membrana celular. Si el paciente tiene líquido en los alvéolos, este líquido puede interferir en la dificultad del intercambio de gases, como la neumonía y moco y el pus forman una barrera que impide que el gas acceda a los alvéolos. Si el espacio intersticial, el espacio entre el aire y los alvéolos debido a la mayor distancia, el gas tardará más en moverse desde el interior de los alvéolos al interior de los capilares. Si uno de los vasos sanguíneos que llevan sangre a los pulmones está obstruido, esto también afectará la cantidad de gas que difunde dentro y fuera de la sangre. ¿Se entiende? O sea, si hay líquido en los pulmones tampoco, o los alvéolos tampoco podrán sacar el gas que tienen dentro. ¿Ok? Entonces, por consiguiente, pues la cantidad de gas que se difunde de adentro hacia afuera va a ser poca. ¿Ok? Ventilación, perfusión, desajuste. Una forma de describir la función respiratoria, por lo tanto comprenderla, o el compromiso respiratorio, es una ventilación de perfusión. Esta medida también llama BQ relación, describe la cantidad de gas que se mueve de manera efectiva, la ventilación, a través de los pulmones y cuánta sangre fluye alrededor de ellos. Los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases, que es la perfusión. Se produce un desajuste cuando uno de los dos variables es anormal. Por ejemplo, en un paciente con embolia pulmonar, un coágulo de sangre se desprende de una vena grande y crea una obstrucción repentina en una de las ramas de las arterias pulmonares, impidiendo el flujo sanguíneo a los alvéolos. El pulmón, un segmento ventilado del pulmón, no recibe sangre, por lo tanto no se produce intercambio de gases. Esto da como resultado en una ventilación perfusión de desajuste.
expresado como un intercambio de BQ relación. Otro ejemplo de edema causado por contusión pulmonar. Contusión pulmonar. Miremos el resultado. Es una lesión o hematoma en el tejido pulmonar que produce una hemorragia. Es una contusión pulmonar, en que el gas no puede moverse eficazmente a través de los alvéolos en una porción del pulmón, debido a un hematoma por líquido en una porción del pulmón. La sangre que pasa por esa porción no experimenta intercambio de aire porque no hay ventilación ocurriendo en esa porción de pulmón. Por lo tanto, la porción de la BQ, la porción se ve afectada. Cuando se impacta la B o la Q, el compromiso respiratorio puede ocurrir. Cuando hablamos nuevamente que es la B o Q, es la ventilación y la perfusión. Ya saben que la perfusión, nuevamente, es el flujo de sangre a través de los tejidos de los vasos corporales y que está rico en oxígeno, ¿ok? Y que mueve los nutrientes. Los efectos son compromisos respiratorios en el cuerpo. A ver, ¿cuánto? Yo quería ver esto. Respiración, oxigenación, el choque. Ah, aquí están los choques. Hijo de madre. Los choques los vamos a ver. Los vamos a ver en su capítulo, efectivamente. Yo me voy a saltar los cuadros. Yo lo que sí voy a hacer, voy a saltar los cuadros porque igual vamos a tener ¿qué es? Un solo cuadro para hablar de shock. Un solo capítulo para hablar de shock. Ok. Los efectos de los compromisos respiratorios en el cuerpo, independientemente de la causa del deterioro de la ventilación o respiración, el efecto general de compromiso respiratorio es lo mismo. El oxígeno, los niveles de todo el cuerpo caen y el dióxido de carbono los niveles suben por oxígeno. Ok, es independientemente de la causa del deterioro de la ventilación o respiración, el efecto general del compromiso respiratorio es el mismo. Cuando es por oxígeno, los niveles en todo el cuerpo caen y el dióxido de carbono los niveles de todo el cuerpo caen y el dióxido de carbono los niveles suben. Ok, obviamente. El cerebro detecta un aumento de dióxido de carbono, de niveles de dióxido de carbono. El cuerpo aumenta la frecuencia respiratoria para devolver el dióxido de carbono a niveles en la normalidad. Si aumenta la respiración y no ocurre, no es eficaz devolviendo el dióxido de carbono. Cuando los niveles vuelan a su normalidad, la sangre se volverá más ácida. De manera similar, el oxígeno en la sangre, los niveles comenzarán a caer, lo que provocará que el cerebro para dar más órdenes de respirar. La disminución de oxígeno y los niveles obligarán a las células a moverse de metabolismo aeróbico a metabolismo anaeróbico. Recuerda que el corazón y el cerebro, las células no pueden sobrevivir sin un suministro constante de oxígeno y morirán en minutos. El metabolismo anaeróbico genera una fracción de la energía necesaria y las funciones celulares se verán afectadas. Recordemos que un subproducto del metabolismo anaeróbico es el ácido láctico. Si se crea demasiado ácido, el pH de la sangre baja aún más. Y si el pH es demasiado bajo, las células morirán. O sea, hay una relación, es una relación grande. Si no se respiran, ¿ven? Si el compromiso respiratorio es leve y gradual, el cuerpo puede adaptarse completamente al metabolismo anaeróbico. A ver, si el compromiso respiratorio es leve y gradual, el cuerpo puede adaptarse completamente al metabolismo anaeróbico, que es grave, es decir, una falta total de oxígeno en el cuerpo y que dura más de 1 a 3 minutos puede abrumar en la capacidad del cuerpo para adaptarse. Si no se trata, puede agotar los suministros de energía del cuerpo y el paciente puede morir. Ok. Efecto, daños en los centros regulares del cerebro, incapacidad para reaccionar eficazmente. Esto ya los mismos, fluidos dentro de los alvéolos, oxigenación, ya. Ahora viene lo más interesante, el shock o el choque. Recuerde que el choque es el sistémico hipoperfusión. A ver, ¿cómo dice aquí? Systemic hypoperfusion.
hypoperfusion. Sistémico, hipoperfusión es una condición que órganos y tejidos reciben un suministro inadecuado de sangre y oxígeno. En otras palabras, están mal perfundidos. Ya saben que la hipoperfusión es una condición en la que el sistema circulatorio no proporciona suficiente circulación para mantener la función celular normal, también llamada shock. Una condición en la que el sistema circulatorio no proporciona suficiente circulación para mantener la función celular normal. Es una condición en que los órganos y tejidos reciben un suministro inadecuado de oxígeno, de sangre y oxígeno, en otras palabras, están mal perfundidos. Puede ocurrir debido a la insuficiencia de circulación central, volumen sanguíneo insuficiente, o el corazón no bombea eficazmente, o que la circulación periférica o la circulación periférica, incapacidad del cuerpo para controlar el tamaño de los vasos sanguíneos. El oxígeno, la entrega está directamente relacionada con la secreción de glóbulos rojos y su hemoglobina y la concentración de hemoglobina, la cantidad de oxígeno siendo llevado por la sangre, la saturación de oxígeno y la capacidad de bombeo del corazón, que es el gasto cardíaco. Deterioro en cualquiera de estas tres áreas conducirá a un deterioro de oxígeno, de la entrega de oxígeno, y por lo tanto el choque. El choque daña el oxígeno dañado, ¿cómo dice aquí en inglés? El oxígeno, la entrega de oxígeno provoca hipoxia celular, cantidad disminuida de oxígeno entregado en las células, lo que conduce al metabolismo anaeróbico, al ácido láctico, producción y disfunción orgánica. ¿Cómo es que es esta palabra? Impaired. A ver, miremos acá. Impaired oxygen. Oxígeno deteriorado. Ok. Ok, aquí vamos a encontrar que es los diferentes tipos de shock son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El choque hipovolémico, que es el resultante de la falta de volumen sanguíneo o circundante en el cuerpo. El cardiogénico, que es asociado al deterioro del corazón. El obstructivo, que es el bloqueo de flujo sanguíneo hacia o a través del corazón. En el anafiláctico, de una agresión alérgica grave. El séptico es cuando hay una infección en la sangre. El neurogénico, que es el resultante de una lesión del sistema nervioso. Aunque aquí hay otro, aquí falta otro, que es que también es el psicológico, que también tiene también tiene los que es que también tiene los mismos efectos en el cuerpo. Ok. Los efectos del choque en el cuerpo. Los efectos de la insuficiencia de la perfusión en el cuerpo son similares a los del compromiso respiratorio. El nivel de oxígeno en el aporte de oxígeno y los tejidos disminuye, lo que hace que las células se involucren en el metabolismo anaeróbico, lo que da como resultado en un aumento del ácido láctico, en la producción de ácido láctico. Un metabolismo severo en acidosis. Esto provoca un aumento de los niveles del ácido carbónico en la sangre. Los pacientes que pueden compensarlo aumentan la frecuencia y profundidad de su respiración, lo que aumenta su volumen en minuto. Ácido carbónico y el ácido láctico. Ok. Los vasoreceptores detectan la disminución de presión arterial e inician la liberación de
epinefrina y noradrenalina. La frecuencia cardíaca aumenta, el corazón, la sangre latirá con más fuerza. Los vasos sanguíneos se contraerán. El objetivo del cuerpo es mantener la presión arterial en las zonas del cuerpo que no pueden sobrevivir sin oxígeno. ¿Cuáles son? El cerebro y el corazón. Otro mecanismo compensatorio, particularmente el choque hipovolémico, es el movimiento del líquido fuera de las células y fuera de los vasos sanguíneos, el líquido intersticial hacia los capilares. Esto ayuda a rellenar los vasos sanguíneos y restaurar algo de volumen de líquido para que el corazón tiene suficiente líquido para bombear. Sin embargo, en otras formas de choque como las fosas sépticas y el choque anafiláctico, los capilares y la fuga, bueno, las fosas sépticas aquí más bien va a hablar es de septic shock, y el choque anafiláctico y los capilares, la fuga y el volumen de los vasos sanguíneos del volumen intravascular se desplazan hacia el espacio intersticial. Esta pérdida de líquido vascular significa que hay menos sangre que regresa al corazón para bombear. En última instancia, el efecto de todos estos tipos de choque es una disminución de la disponibilidad de combustible para las células y un deterioro de metabolismo celular. Una vez que alcanza un cierto nivel de tejido la hipoperfusión se alcanza, el daño celular continúa de manera similar independiente de las causas subyacentes al choque. Alteración al metabolismo celular. El deterioro del metabolismo celular es un conjunto de reacciones químicas que aportan energía a las células. Incluye el metabolismo anaeróbico y el aeróbico. El deterioro del metabolismo celular es el resultado de la incapacidad de utilizar adecuadamente el oxígeno y la glucosa a nivel celular. Como se ha comentado, cuando no hay recursos suficientes de oxígeno, las células crearán energía a través del metabolismo anaeróbico. El metabolismo anaeróbico sirve como un sistema de respaldo temporal para permitir que las células funcionen a niveles bajos de energía durante un corto periodo de tiempo. La mayoría de las células pueden usar suministros de combustible alternativos para ayudar a cubrir la brecha hasta que la perfusión se restablece. Por ejemplo, cuando una persona está comprometida en ejercicio extenuante, la demanda de glucosa por los músculos excede el suministro disponible. El cuerpo comienza a quemar grasas y las convierte en glucosa para satisfacer las necesidades. Sin embargo, el metabolismo anaeróbico tiene algunos inconvenientes importantes. Recordemos que el uso de grasas como combustible alternativo da como resultado en una acumulación de ácido láctico. En última instancia, esto puede resultar en la acidosis metabólica. El proceso de metabolismo anaeróbico requiere más energía que cuando se utiliza glucosa como combustible, por lo que hay más desechos que eliminar y el cuerpo debe trabajar más difícil. Otras condiciones resultantes del metabolismo anaeróbico incluyen una disminución de la capacidad de la sangre para transportarla eficazmente a través del oxígeno, de las células en el oxígeno, y la disminución general del funcionamiento de oxígeno dentro de la célula. Aunque la mayoría de las células pueden utilizar combustibles alternativos, las células del cerebro no pueden y no dependen del suministro constante de glucosa para funcionar. ¿Qué? Aunque la mayoría de las células pueden utilizar combustibles alternativos, las células del cerebro no pueden. Dependen de un suministro constante de glucosa para funcionar. Claro, porque el cerebro se alimenta de oxígeno y glucosa, y si no, adiós. Cuando la perfusión está deteriorada, hay menos glucosa para que las células las utilicen. Si el suministro de energía disponible, la glucosa se ha reducido drásticamente, las células se dañarán o morirán rápidamente. La lesión celular puede hasta cierto punto ser reparable sin el tejido normal, si la perfusión no se restaura. Sin embargo, cuando se produce una lesión irreversible, ningún tratamiento servirá. La muerte celular es seguida por la necrosis, un proceso en que la célula se descompone. La membrana celular se vuelve anormalmente permeable, lo que produce una afluencia de electrolitos y líquidos.
La célula y sus componentes orgánulos se hinchan y finalmente se destruyen, lo que resulta en la muerte celular. Por lo tanto, cuando la perfusión es ineficaz, es necesario restaurarlo para que las células puedan volver a un estado de metabolismo aeróbico y la vida pueda continuar. Muchas intervenciones que realizarán como técnico en emergencias médicas tiene como objetivo mejorar las condiciones que pueden resultar en el daño por perfusión. Y así acabamos este capítulo. No se preocupen, que va a haber, venga, yo miro cuál es el capítulo. Choque, el capítulo 13, ya casi. El capítulo 13, que es el shock. Y ahí vamos a ver todo esto desglosadito. De hecho, va a ser bien entretenido. Muy entretenido. Muchachos, gracias por estar aquí. Ojalá me hayan estado aquí hasta el momento conmigo. Cambio fuera, muchachos.